Como parte de la unidad en la que estamos tratando las formas de extracción de muestras de suelos, se presenta lo siguiente. A veces se tiene una parcela con cultivo establecido en proceso de terminación o recientemente cosechada. ¿Cuántas submuestras debemos sacar y de dónde, a fin de no sobreestimar o subestimar los contenidos de nutrientes al ser analizados en el laboratorio? Esa es la pregunta que uno se hace. Si se extraen muestras de las hileras, estaríamos sobreestimando la cantidad de nutrientes por el efecto residual de la fertilización reciente realizada. Si solo se extrae de entre las hileras, estaríamos subestimando los nutrientes aplicados. Por lo tanto, tenemos una opción a realizar y consiste en el número de submuestras geoestadísticamente obtenidas debido a las gradientes de nutrientes y líneas de fertilización. En este caso se aplica una fórmula donde NT es igual a N más 1, donde el NT corresponde al número total de submuestras, a la N al número de submuestras entre hileras y 1 es la submuestra a ser extraída en la hilera misma. En este ejercicio, si aplicamos la fórmula 8/12, que es una constante, multiplicado por el espacio entre hileras, convertidos en pulgadas, tenemos para un caso de un cultivo de maíz de 45 centímetros entre hileras, estamos obteniendo que la constante 8/12 multiplicado por el espacio entre hileras dividido 2.5, tenemos un valor aproximado de 11,9. Este valor con 11,9, al hacer el redondeo, obtenemos un total de 12 submuestras entre la hilera que serán extraídas. O sea, 1, 2, 3, hasta llegar a las 12 submuestras se estarían extrayendo de las entre hileras del cultivo de maíz. Y en ese caso estaríamos sumándole, como dice la fórmula, el 1, que correspondería a la extracción de la muestra, o la submuestra mejor dicho, de la propia hilera donde fue fertilizado. ¿Qué nos permite eso saber? Que en total, ante esta densidad del cultivo de maíz, se tendría que extraer un total de 13 submuestras, 12 entre hileras y una en la propia hilera. Visto en otro lado, un cultivo de maíz cuya densidad entre las hileras, el espacio entre las hileras sería de 90 centímetros, si aplicamos la fórmula multiplicando la constante 8/12 por el valor que resultara de la división del espacio entre hileras, que es 90 dividido 2.5, obtenemos un valor de 24 números de sus muestras a extraer de la entre hileras más una de la propia hilera, un total de 25 submuestras para cultivos de maíz de esta densidad. Para el caso de soja de siembra que tenemos entre hileras 35 centímetros, por ejemplo, al hacer el cálculo correspondiente, la constante multiplicado por la división, el resultado que resultara de la división de 35 entre 2.5, tenemos un total de 9 submuestras que, sumado a la muestra a extraer en la propia hilera, estarían sumando 10. En síntesis, lo que tenemos siempre que hacer en estos casos es definir o establecer o medir el espacio entre hilera para luego aplicarle la fórmula correspondiente y obtener un valor que nos estaría dando para saber la cantidad de las submuestras entre las hileras y sumándole la submuestra a extraer de la propia hilera. Entonces, este es el mecanismo que nos permite, sobre todo, evitar la sobre o subestimación de nutrientes en el suelo. Una manera de distribuir el error correspondiente. O sea, aplicando la fórmula N8/12 por espacio entre hileras en pulgadas, nos permite obtener geoestadísticamente un valor más aproximado
de los nutrientes a ser aprovechados por las plantas debido a los gradientes de nutrientes que se genera de acuerdo al lugar de aplicación y sobre todo la línea de aplicación. Muchas gracias.